Continuamos informando, ya tengo a mi otro invitado en piso, el ingeniero Pedro Chávez Sanabria. Él es jefe de la sección Mejoramiento Genético del Trigo del IPTA de Capitán Miranda. Vamos a estar hablando con él acerca de la producción de trigo en nuestro país. Vamos a hacer también como una reseña histórica de hace cuánto tenemos el trigo y cómo se fue mejorando genéticamente a la semilla del trigo. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de lo que... Bueno, muchísimas gracias por estar y bueno, para hablar un poquito acerca de los inicios del trigo, de la semilla del trigo aquí en nuestro país. Sí, bueno, haciendo un poco de historia, en Paraguay se introdujo el trigo hace no mucho, de los años 70 se empezó a probar con el cultivo y se ha ido investigando, tratando de producir el trigo. Primeramente se creía que era una utopía tener trigo en el país, hasta que a través de la investigación y varios programas de investigación que se implantaron en su momento con el DIA, con la DICE, digamos, con lo que era el Ministerio de Agricultura anteriormente, y hoy en día estamos estudiando, investigando el trigo a través del Programa Nacional de Trigo que se lleva a cabo en el IPTA, junto con un convenio a través de... Si ponemos en historia, desde el 2008 en adelante, 2003 en adelante, el MAC tuvo un convenio con Capeco, en donde se introdujo lo que sería el proyecto de fortalecimiento, investigación y difusión del cultivo de trigo en Paraguay. Y eso ha ido evolucionando de a poco, hasta que actualmente en ese convenio está el IPTA, Capeco y el INVIO. Ah, perfecto. Bueno, a través de esos programas se ha logrado que el Paraguay no solamente produzca trigo, sino que también empiece a exportar el trigo. Excelente. Y eso se logró a partir de los inicios del 2000 en adelante. ¿Qué necesita, bueno, cómo necesita que sea el clima, el trigo, para poder crecer? Claro, bueno, se creía que en Paraguay no se podía producir trigo porque el clima en particular no es el más apto, digamos, para la producción. El trigo requiere un clima más templado, más fresco, por eso se lo cultiva en época invernal, digamos, acá en nuestro país. Y el trigo que se produce en Paraguay es un trigo primaveral, más que nada, y adaptado ya a nuestras condiciones. Bueno, a través de los estudios, de las investigaciones que se han hecho, se han liberado variedades a lo largo de este proceso, digamos, en donde este trigo los trigos que tenemos en el mercado son adaptados a nuestras condiciones, ya más primaveral y más calurosa. Como se fueron volviendo más fuerte en genética, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, más resistentes, más adaptables, digamos, a nuestras condiciones. Y, ¿cómo te puedo decir? Lo que se ha logrado a través de la investigación fue eso, ¿verdad? Tener trigo de alto rendimiento para lo que serían nuestras condiciones ambientales, resistente a las principales enfermedades que tenemos, porque ese fue uno de los problemas en principio, que se traía trigo de Argentina, de Brasil o de otros países, digamos, y sufría el ambiente, la temperatura, las lluvias, y por ende había muchas enfermedades. Las plagas, ¿verdad? Enfermedades. Enfermedades más que nada, enfermedades foliares, enfermedades de las espigas, y bueno, con la genética que se desarrolló, se ha obtenido materiales resistentes. Todos los trigos que libera el Programa Nacional se guía en un objetivo, que es que el material sea, por un lado, rendidor, por otro lado, adaptado a las condiciones de enfermedades que hay en el ambiente, y de calidad industrial, que es el plus que tienen nuestros materiales. El trigo paraguayo es de alta calidad industrial, por eso es muy querido por el mercado brasilero. En Brasil compra el trigo paraguayo y lo utiliza para mezclar con un trigo de menor calidad que ellos tienen, ¿verdad? Y ese es el plus que tiene y el aporte económico al país, ¿verdad?
¿Cuántas través de las hectáreas exportaciones. de trigo tenemos plantada en nuestro país? Aproximadamente. En Paraguay, desde que se inició el programa de fortalecimiento ha ido evolucionando. Primero la cantidad de hectáreas era muy baja, se llegó incluso a 600.000 hectáreas en el 2012-2013 de trigo. Después eso cayó un poco, actualmente estamos alrededor de 450.000 hectáreas del año pasado. A su vez, con el aumento de la cantidad de hectáreas que se produce en Paraguay, también ha ido aumentando la productividad. Eso gracias al mejoramiento genético y a la investigación que se está desarrollando, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, o sea, ¿qué momento del año es la siembra del trigo y la cosecha? En Paraguay tenemos identificadas 3 zonas trigueras, digamos, identificadas por el promedio de temperatura de cada zona. En el norte, en la zona de Canindeyú, más o menos, tenemos una temperatura más alta, el clima es un poco más seco, entonces ahí adelantamos un poco la siembra y se inicia en abril, aproximadamente hasta primeros días de mayo. En el centro sería finales de abril hasta finales de mayo, digamos, abril-mayo. Y en el sur, hablando de Itapúa, Misiones un poco, la fecha de siembra óptima y la recomendada por el programa es a partir de la primera quincena de mayo hasta el 10 de junio, 15 de junio aproximadamente, ya un poco tarde. El problema actual es que el cultivo de soja entra un poco temprano, o sea, se ha ido insertando en lo que es la época final del cultivo de trigo. Y bueno, entonces el productor a veces siembra antes el trigo y eso puede llegar a generar algunos inconvenientes de sanidad y demás. Perfecto. ¿Cuánto tarda la planta de trigo para estar lista? Y bueno, muy buena pregunta. El trigo que se produce en Paraguay tiene un ciclo intermedio, tardío y precoz, ¿verdad? Las variedades que se han lanzado en los últimos años del Programa Nacional de Trigo son variedades más precoces. Eso duraría, variedad precoz, hablamos dependiendo de la zona también, ¿verdad? 120 días, 110 días, desde la siembra hasta la cosecha. Y un material más tardío, 140 días, 130 días, ¿verdad? El plus del material precoz sería que no competiría tanto con la soja, ¿verdad? Entonces ocuparía menos espacio entre el inicio del invierno hasta finales de inicio de primavera, digamos, donde se tendría estaría sembrando la soja. Así que ya cuando hablemos de las variedades vamos a tocar ese tema también. Excelente. Bueno, ahora con relación a toda la investigación que se llevó a cabo, ¿cuánto tiempo, digamos, se tardó para, digamos, tener nuevas semillas del trigo? Sí, la metodología de mejoramiento que se utiliza dentro del programa es la introducción de material genético a través de colaboradores, que podemos mencionar el CIMMYT, el INTA Argentina y otras empresas extranjeras, es introducir material genético y adaptarlo a nuestras condiciones. Y a su vez ir eso seleccionando. Otra metodología es la cruza local, que es agarrar 2 materiales de alto potencial o materiales con características que se necesitan en el mercado o lo que mi entorno me requiere para la producción. Entonces esos 2 materiales élites se cruzan entre sí y se obtiene una descendencia, digamos. A partir de ahí se empieza toda una etapa que puede llegar a etapa que ahora sería un poco complicado explicarle. Y bueno, eso llevaría eso, digamos, es para obtener las nuevas variedades. Para obtener las nuevas variedades. Bueno, como te decía, introducción por un lado, se puede obtener materiales, o sea, una nueva variedad por introducción y otra a través de cruzas locales. Cruzas dirigidas a través de 2 materiales élites, que serían los padres, ¿verdad? Un padre y una madre se cruzan y se obtiene una descendencia. Esa descendencia, hasta que pase todo el proceso de selección, puede llegar a tardar
entre 10 a 12 años Ah, ok, es mucho. llegar a una nueva variedad. Es mucho Por eso el realmente. trabajo que se realiza es bastante complejo Ujú, y lleva mucho tiempo y mucha dedicación, ¿verdad? ujú. Y dentro del programa nacional eh, estamos un equipo multidisciplinario en donde cada uno aporta de su parte, ¿no? ¿Cuántas nuevas variedades tenemos de la semilla del trigo? El año pasado se liberaron 3 nuevas variedades a través del marco del programa, a través del convenio, digamos, Sí. y tenemos 3 nuevas variedades, como ya te Ujú, dije. El Itapúa 90, que es una variedad precoz, ujú. rendidora y resistente a una enfermedad de la espiga que es un problema actualmente, que es la piricularia. Y bueno, al ser precoz nos lleva a producirla bastante bien y va a ser muy aceptada, creo yo, por los productores. Sí. Y a su vez es de calidad mejoradora, Ok. que sería eso, un trigo superior, digamos, en cuanto a calidad y muy bueno para lo que sería la exportación. Ok, Después perfecto. tenemos la otra variedad, que sería el Itapúa 95, que también es una variedad un poco más intermedia, un poquito más larga en Ujú. ciclo que el 90 y es resistente a manchas foliares. Ok. O sea, que manchas foliares son enfermedades de la hoja, un complejo de hongos que afectan y bueno, es bastante tolerante a esas enfermedades y también es mejoradora, Ok. de calidad mejoradora. Así Ujú, que va a ser un poco elegir las variedades y el manejo del productor para que se inserte dentro de la cadena productiva. ujú. Y para el norte tenemos la que es Canindé 31, la variedad Canindé 31, que es nueva también. Esta variedad tiene una característica principal que es la tolerancia a estreses en final de ciclo, que sería Ah, ok. estreses abióticos, mejor Ujú, dicho. Altas temperaturas y un poco de sequía. O sea, si él sufre alguna de esos estreses, que es común en el norte del país, llegaría a ser superior frente Ah, perfecto. Entre otras a de las otra variedad, sí. variedades. Y Eh, bueno, entonces estas variedades van dirigidas a cada zona del país. sí, sí, eso me Ajá, faltó mencionar. ajá. Eh, el nombre de las variedades de Itapúa o Canindé se refiere a la zona en la que más adaptada está. Ujú, El programa lo que hace es evaluar, o sea, el programa de mejoramiento evalúa todas sus variedades en toda la región triguera. ujú. Eh, Ese es un requisito fundamental no solamente del programa, sino también del organismo ejecutor para la liberación de las Ah, variedades, que perfecto. sería CENAVE, ¿no? Itapúa es porque en Itapúa se comporta mejor. Ah, ok. O sea, es más rendidor en Itapúa, Ujú, pero eso no significa que no funcione en las otras zonas. ujú. Es más orientado hacia Itapúa, nada más. Canindé es porque en el norte del país es más adaptada y más rendidora. Ujú, perfecto, Eso va a influir mucho también de los años y de las condiciones ambientales con las que se maneje, ¿no? perfecto. Ahora, con relación a los cuidados que tienen que tener estas plantas, ¿se las trata con agroquímicos? ¿Cómo es el Sí, tratamiento? bueno, hablando un poco de manejo, lo que podemos mencionar es que se haga una fecha de siembra adecuada, Sí. que sería lo recomendado por los técnicos. No adelantar mucho la siembra, que eso podría llevar, dependiendo de la zona en la que se esté. En Itapúa yo no recomiendo que se adelante mucho la siembra. Ah, ok. Abril, por ejemplo, sería un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque tenemos eventos de helada Ujú, que pueda llegar a afectar a fin de ciclo. Porque la helada cuando te agarra en floración ujú. o en espigazón hace que el llenado sea bajo y entonces si tuvimos un trigo bastante lindo, digamos, en todas las condiciones, Ujú. pero una helada a fin de ciclo hace que ese rendimiento No no se sea refleje óptimo. a lo que Ujú, venía mostrando ese cultivo. Y después los cuidados, los otros, o sea, lo mismo sería para el norte, ¿no? No ujú. atrasar demasiado la siembra porque eh, ya vendrían las altas temperaturas a Claro. final de ciclo y todo eso. Bueno. O sea, son cuestiones que hay que tratarlos punto a punto. Otra cosa sería los cuidados culturales. Las variedades nacionales
Sí, tiene las trigo. bondades Ajá. estas de que son económicas, digamos, en el sentido que no requieren muchas aplicaciones de fungicidas, Ah, perfecto. porque en Paraguay hay muchas enfermedades, que es el principal problema de la producción. Ujú. Entonces, si nosotros aplicamos menos, estamos haciendo que el productor gaste menos. Eh, y con las variedades estas que te menciono y todas las otras variedades nacionales, tienen esa bondad que requieren con una o dos aplicaciones foliares ya Ujú. podemos salir a cosecha. Y después están las enfermedades de la espiga, que la recomendación que nosotros damos es que si las condiciones están dadas, es aplicar cuando la espigazón está al 50%. Ujú. ¿Qué Ok. sería eso? Que el 50% de las espigas están expuestas y ahí entrar con el fungicida para combatir Fusarium y Ujú. Picularia. Ok, perfecto. Bueno, yo le agradezco muchísimo, ingeniero, por esta visita, por hablar acerca del trigo, las cualidades, también estas nuevas variedades que son importantísimas destacar, ¿verdad? Que se logra a través de 10 a 12 años de investigación, es muchísimo realmente, pero vale la pena. Y bueno, lo espero también nuevamente para más novedades con relación a las plantaciones de trigo y otros temas más que podamos encarar. Sí, sí, muchas gracias por la invitación y a su vez quisiera mencionar que el gobierno a través Ujú. del MAC y del sistema MAC eh, estamos apuntando, o sea, está apuntando en seguir investigando Ujú. y desarrollando nuevas tecnologías que va a servir al productor. Y bueno, la estrategia nuestra es a través de los convenios con entidades como los que ya te mencioné, que son Capeco e Invive. Perfecto, muchísimas gracias, hasta Gracias, luego. igual. Chao. Bien, aparte de lo que manifestaba el ingeniero Pedro Chávez Sanabria, él es jefe de la sección mejoramiento genético del trigo del IPTA de Capitán Miranda. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos.